Siempre cabe la duda de qué herramienta puede ser la más adecuada para la hora de buscar a posibles averías en un sistema de gestión de motor diésel moderno. Por ejemplo, cuando tengamos problemas de presión en rail, de que no se genera presión rail, o que puede ser excesiva la presión rail generada, o que se producen discrepancias entre la presión rail de consigna y la real, o que no llegue a ponerse en marcha por falta de presión, siempre pues un poco cabe la duda de qué herramientas debemos de utilizar. Las herramientas un poco que podemos tener, que nos pueden presentar duda de cuál sería la más adecuada, pues podría ser el equipo de diagnosis, que lo tenemos aquí, podría ser la utilización de una pinza amperimétrica, por ejemplo, como esta pinza que tengo aquí, que es pinza amperimétrica, y a su vez puedo utilizarlo como un voltímetro. Tengo aquí dos conexiones en las que puedo utilizar unas ondas de prueba y puedo hacer mediciones, y el osciloscopio. Es decir, ¿qué es mejor, el osciloscopio o es mejor la pinza amperimétrica y el voltímetro o el equipo de diagnosis? Comentaros que son complementarios entre sí. Es decir, hay verificaciones rápidas que yo puedo hacer con esto, pero con esto solo voy a medir valores medios, es decir, voy a ver corriente media y voy a ver voltaje medio, pero que si lo interpreto adecuadamente me puede servir. Con el equipo de diagnosis, la gran ventaja que tengo es que lo engancho, lo conecto a la toma OBD, puedo ver el cálculo de caudal de combustible que ha de inyectar el calculador, es decir, sé si el calculador quiere inyectar combustible o no quiere inyectar combustible. Si veo que si me aparece un valor de caudal inyectado ahí, pues lógicamente tiene que activar las electroválvulas de control de caudal, y puedo ver la corriente media en la reguladora de caudal y revoluciones de motor. Es decir, la corriente media que veo aquí es la misma corriente media que puedo llegar a leer con este componente, con esta herramienta, pero con esta herramienta tengo que ir al conexionado, a la instalación del vehículo. Con el equipo de diagnosis, sencillamente, desde el OBD, sin hacer ninguna manipulación más, puedo hacerla. Tanto utilizando esta herramienta como el osciloscopio, tengo que ir al componente. Es decir, la reguladora de caudal es esta que estoy señalando aquí con el dedo, y la reguladora de caudal, hay un conector que es este que estoy señalando con el dedo, que es el que viene de la instalación del vehículo, y este conector estaría conectado al componente, a la válvula, que es esta que estoy tocando aquí. Es un conector de dos terminales. Bien, podría hacer la medición pinchando los cables o intentando separar un poco el encintado que lleva la instalación para colocar la pinza, pero ese tipo de operaciones bueno, pues es arriesgada en el sentido de que puede ocasionarse algún tipo de daño. Entonces, yo siempre me gusta, y siempre lo comento, la solución más rápida y mejor es, utilizo un trozo de instalación, una prolongación de la instalación, que viene con la conexión hembra y la conexión macho, que utiliza el componente, de forma que es un componente, es una conexión de dos terminales. Yo conexiono a la instalación del vehículo este conector que me viene con el alargador que tiene dos cables, uno rojo y otro verde, y sin más lo conecto directamente al componente, que lo veis aquí, de forma que el circuito ahora se hace a través de este trozo de instalación, y pinchado o conectado en cada uno de los dos terminales tengo estas dos tomas de banana, la roja y la verde, que yo puedo enganchar para hacer medición de voltímetro. La podría colocar aquí, aquí y aquí. Es decir, conecto aquí y aquí. Y al conectar aquí y aquí, si tengo seleccionado el aparato como voltímetro, pues me diría el voltaje en ella o el voltaje a masa, lo que quisiera hacer. Luego ya lo veremos. Es decir, y para el osciloscopio necesitaría también este conexionado, porque yo, para medir las tensiones con el osciloscopio, con las ondas, pues mediré aquí o aquí respecto a masa. También puedo utilizar la pinza amperimétrica del osciloscopio, entonces, bueno, la colocaría sencillamente sin más en el cable. Es decir, voy a hacer la verificación del comportamiento de esta válvula,
lo vamos a hacer con el equipo de diagnosis, vamos a hacerlo con la pinza amperimétrica y el voltímetro y con el osciloscopio. Os explicaré qué se ve con una cosa y qué se ve con otra, y bueno, ya vosotros pues elegiréis el método que más se os ajuste a vuestras necesidades o a vuestros conocimientos para hacer la verificación. En principio, ¿qué quiero ver en esta válvula? Bueno, pues para que el motor se ponga en funcionamiento tiene que generarse presión de rail. Y para que se genere presión de rail, la bomba de alta presión, que es esta, tiene que enviar caudal a alta presión a la rampa rail. Y ese caudal a alta presión a la rampa rail está regulado por esta válvula. Es decir, si esta válvula no funciona, si no es activada eléctricamente, no se generaría presión rail. Esta válvula en reposo lleva un muelle interior que la mantiene cerrada. Es decir, que la corriente que el calculador hace circular por ella va a ser la que la va a ir abriendo. De forma que si yo mido esa corriente, pues sé si está muy abierta, si está poco abierta, si la está intentando abrir o si no la está intentando abrir. Con el osciloscopio voy a ver lo mismo, con esto voy a ver lo mismo, y con el equipo de diagnosis voy a ver lo mismo. La diferencia entre esto y el osciloscopio es que el osciloscopio me va a dar más información adicional. Es decir, si yo con esto detecto que la corriente es muy pequeña o que es excesivamente grande, si con el equipo de diagnosis lo veo, evidentemente yo sé que tengo un problema, pero ahora tengo que saber cuál es la causa del problema. Esto solo me da valores medios, no me da ninguna información más, pero con el osciloscopio sí que puedo tener una información más detallada de lo que está pasando en el calculador, lo que está pasando en la alimentación del componente, en cada instante, en cada momento, o lo que está pasando en la línea de conexionado a masa. O sea, veo en cada instante, en cada momento, qué está ocurriendo. Con esto solo puedo ver la corriente media, puedo ver el valor medio de voltaje de alimentación o el valor medio de alimentación de la válvula o el valor medio del comportamiento de la electrónica de control a masa, pero no veo los valores con precisión instantáneos que me pueden ayudar a buscar una avería. Es decir, digamos que con esta herramienta puedo ver el problema, pero tardaría más luego a la hora de localizar la causa en concreto de la avería, mientras que con el osciloscopio también veo cuál es la causa del problema. Me salte varios pasos que tendría que hacer, sino con esto, varios pasos de verificación y posibles desmontajes. Digamos que es la diferencia. Vamos a realizar el proceso y lo veréis. Bueno, vamos a medir la corriente con la pinza amperimétrica y también vamos a medirla con el equipo de diagnosis. Entonces, bueno, este es el display donde van a aparecer los valores. Aquí tengo un conmutador en que elijo la función que quiero hacer. Aquí tengo hasta 4 amperios, aquí tengo hasta 40 amperios, aquí hasta 1000 amperios, aquí tengo frecuencia. Aquí puedo hacer una verificación de resistencia, continuidad, bueno, y aquí puedo medir voltaje. Bueno, esta válvula va a estar por debajo de 2 amperios, como máximo puede llegar a 1 amperio y algo, amperio y medio, amperio con 6, como máximo. Luego, con la escala de 4 amperios sería más que suficiente, entonces lo pongo ahí, en la escala de 4 amperios. Y ahora ya se me pone aquí la indicación de que está midiendo corriente continua y me está dando un valor. Debo de poner a 0. Ahora no estoy haciendo ningún tipo de medida, debo poner a 0. Entonces pulsamos aquí y la pinza se pone a 0. Y ahora ya está preparada para realizar la medida. Simplemente vamos al cable, es abrirla y abrazar el cable en esta posición. Bien, damos llave de contacto e inmediatamente vemos que sube a 1 amperio y algo. Si miramos en el equipo de diagnosis también, ahora ya baja la corriente, estoy a 133 miliamperios, 130 y pico, 200 miliamperios más o menos, están midiendo los dos. Es decir, cuando di la llave de contacto, el calculador excitó la válvula, la llevó, la hizo hacer un recorrido completo a través del recorrido que podría hacer. Es una especie de, como digamos, de recorrido de verificación de limpieza, y efectivamente esa corriente yo la aprecié con la pinza amperimétrica y la estoy viendo con el equipo de diagnosis. Bien,
aquí estamos chequeando el caudal inyectado. Bueno, como está el motor recién arrancado, aún tenemos un caudal un poco elevado. Vemos que efectivamente, hasta que no caliente el motor, a medida que va calentando el motor, el caudal de ralentí bajará. Además, ahora estará recuperando batería, por eso tenemos un caudal por embolado un poquito más alto. Y vemos la corriente en el actuador, que anda alrededor de 630, 640. Ahí vemos la medición de la corriente y vemos que prácticamente ambos tienen los mismos valores. Es decir, yo estoy viendo la corriente a través de la pinza que el calculador me envía aquí, y también estoy viendo aquí con el equipo de diagnosis la corriente, y vemos que ambos valores varían. Y son valores que, bueno, al ralentí, con la cantidad de combustible inyectada, pues es razonable. Cuando uséis una pinza perimétrica, cuando queréis hacer una medición muy precisa, recordad que debéis de ponerla a cero. Y la pinza perimétrica, al recibir calor, pues acaba, siempre tiene una pequeña deriva a la electrónica interior, de forma que cuando queramos que la medida sea precisa, siempre hemos de ponerla a cero. Bien, si ahora pegamos un acelerón brusco, lo que va a ocurrir es que la cantidad inyectada va a aumentar. Voy a ponerlo monográfico aquí, para que veamos lo que ocurre con el equipo de diagnosis. Aquí tengo cantidad inyectada y aquí tengo corriente. Pegamos el acelerón brusco. Bueno, vemos en el equipo de diagnosis que la cantidad a inyectar aumenta, llegó a 26 miligramos en volada, un valor más, y la corriente ascendió a casi 1 amperio. Es decir, la válvula abrió mucho. Si lo vemos aquí, veremos que ocurre exactamente lo mismo. Al acelerar, la corriente aquí aumentó. Es decir, que la válvula, para aumentar el caudal, tiene que abrir más, necesita más corriente. Y tanto una cosa, el valor de esa corriente y la acción de esa válvula lo puedo comprobar perfectamente con una pinza perimétrica de ese estilo, y también con el equipo de diagnóstico. Vamos a suponer que con la medición que hicimos de la corriente, el comportamiento, el funcionamiento del sistema, hemos visto que hay una anomalía. No se comporta de forma adecuada, no hay corriente, o es una corriente excesivamente alta, cualquier cosa de esta. Es decir, que sabemos que hay un problema, pero ahora tenemos que intentar localizar cuál puede ser el origen de ese problema. Entonces, esta herramienta puedo utilizarlo y me puede ayudar un poco. Ya veremos que el osciloscopio va a ser mucho más preciso en ese aspecto, pero bueno, si esta herramienta ya me pueda dar una ayuda, y de forma muy sencilla, manejándola muy rápido, muy fácilmente, de si hay algún tipo de problema o de anomalía de tipo eléctrico. Entonces, para ello, en vez de utilizar la función de medida de corriente, voy a utilizar la función de medición de voltaje. Ahí. Y voy a utilizar pues unas puntas como podrían ser las de un polímetro, que son muy fáciles de conexionar. Tengo el común, engancho el común ahí. Tengo una pinza ahora puesta en el común. Este es el que colocaríamos en negativo. Pues voy a utilizar para esta primera medición que voy a hacer masa. Entonces voy a buscar un punto donde tenga una buena masa de chasis o de motor. También puedo utilizar la batería, que la tengo aquí. Bien, y tengo ella. Bueno, tengo el otro terminal que lo pongo aquí, y ahora el aparato se va a comportar como si fuera un voltímetro, va a medir voltaje. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues para que esta electroválvula funcione, uno de los terminales necesitará alimentación y el otro va a ir al calculador. Y al calculador va a ir a una especie de interruptor virtual. Realmente es un transistor de potencia que va a controlar la corriente. Y a través de ese interruptor virtual lo conecta y lo desconecta a masa. Bueno, pues siempre habrá un voltaje un poquito más alto en el de alimentación, y en el que va conexionado a masa, que lo hace a pulsos, no voy a tener 0 voltios. Tengo que tener un voltaje inferior al de alimentación, pero nunca puede ser, o casi nunca va a ser 0 voltios, es imposible que sea 0 voltios. Es decir, cuanto mayor sea la corriente aquí,
en esta electroválvula, veré que midiendo el voltaje entre el terminal de estos que va a masa a través del calculador y masa, tendré un voltaje más bajo. Es decir, primero voy a comprobar que tenga alimentación. Vale, pues bueno. Bien, aquí tengo 11,47, aquí 12 voltios. Bueno, lo más probable es que sea el de alimentación, ya lo veremos ahora un poco más detalladamente. Tendríamos la tensión de alimentación de la batería, y este sería el que cerraría el circuito a masa. Luego en el voltaje es un poquito más bajo, pero es prácticamente igual al de alimentación. Significa que la corriente ahora en la electroválvula es muy pequeña. Bueno, efectivamente, tengo 200 miliamperios, muy poca corriente. Bueno, aquí tendríamos 12 voltios, casi seguro que sea el de alimentación de la válvula, y aquí tendríamos el que va a masa a través del calculador, que lo tenemos en 11 y pico. Este será casi seguro el cable que va al calculador, el terminal de instalación que va al calculador, el cable que va al calculador, y del calculador a través de ese interruptor virtual a masa. Como prácticamente ambos valores son iguales, significa que está pasando muy poco corriente por la válvula. Efectivamente, veo ahí que tengo 200 miliamperios de corriente en la válvula. Es decir, siempre tengo que tener alimentación. Si no tuviera alimentación, no habría corriente. La válvula estaría cerrada, no se generaría presión rail, tiraríamos de puesta en marcha, veríamos con el equipo de diagnosis que no se levanta presión rail y no arrancaría. Entonces, una verificación eléctrica que haríamos sería comprobar que hay alimentación. Ahora lo vamos a poner en marcha. Aquí tengo el terminal de alimentación. Ahora está llegando la tensión que hay de la red del vehículo, que es lo que debería de ocurrir. Es decir, deberíamos de tener la tensión la misma prácticamente que tengo los bonos de la batería. Eso me está indicando que la válvula está correctamente alimentada. Como ahora está circulando corriente, tengo unos 650 miliamperios, el otro tiene que tener un voltaje más bajo. Fijaros, lo tengo a 11,8, el otro lo tenía casi a 14. Es decir, esa diferencia de voltaje que hay entre los dos terminales la puedo medir. Si yo ahora cojo y mido entre los dos terminales de la válvula, vemos que la válvula está siendo alimentada con una tensión media eficaz un poco menor de 2 voltios. Es decir, con esa tensión de ese valor rondando los 2 voltios, el calculador está regulando la corriente y la mantiene a 650 miliamperios, que le permite generar el caudal suficiente para la demanda que tiene el motor, manteniendo la presión rail que haya estimado que tiene que tener. Es decir, con estas verificaciones he comprobado la tensión de alimentación de positivo, que ya sabéis que tiene que ser la red del vehículo. Si no tengo la tensión de red del vehículo, hay un problema. He comprobado la tensión que tengo entre el terminal de control y masa. Es decir, estoy viendo el efecto de regulación que está haciendo el transistor que hay dentro del calculador de motor, y el trozo de instalación que va hasta el calculador y que sale del calculador hacia masa. Que ya os comento que cuando la corriente es muy pequeña tiene que ser casi igual al de alimentación, y cuando la corriente es grande tiene que ser inferior, pero nunca tiene que ser cero, no tiene que llegar a cero voltios. Y luego, midiendo entre los dos terminales de la electroválvula, veo la tensión eficaz media con la que está alimentada la electroválvula, que bueno, pues ya ahora tengo sobre 2 voltios, puedo tener tensiones un poquito más altas, y también un poquito más bajas. Y esa tensión es la tensión media que permite hacer circular corriente por todo el sistema. Es decir, con esta herramienta puedo comprobar la corriente. Si veo que no es adecuada, puedo hacer verificación
de la alimentación, de la tensión de alimentación de la electroválvula, para saber si podría tener algún problema en la línea de alimentación de la electroválvula. Puedo comprobar la tensión entre la salida de la electroválvula en masa para saber si tengo algún problema en la línea que va desde el negativo de la electroválvula al calculador de motor, el circuito que hace por el interior del calculador de motor a través de la tapa de potencia y masa, pero valor medio, lógicamente. Y midiendo entre las dos, estoy comprobando el voltaje medio de alimentación que tiene que tener el árbol. Es decir, esto es las verificaciones que, bueno, ya veis que me da una idea de si tengo algún problema en la parte de positivos, si tengo algún problema en la línea que va al calculador, o en el calculador, o en las masas. Lo podría ver bien utilizando esta herramienta. Y claro, siempre apoyándome en la prediagnosis que he hecho con el equipo de diagnóstico. Es decir, yo aquí seleccioné corrientes nada más para compararlo, pero lo lógico es que estoy buscando un problema de generación de presión rail, pues cojo la presión rail el rampa rail medida, que cogiera presión de consigna y luego hiciera estas verificaciones. Como os comenté anteriormente, ahora vamos a hacer la misma verificación, pero vamos a hacerla con osciloscopio, en vez de utilizar el polímetro y la pequeña pinza amperímetra. Bueno, el conexionado es igual. Es decir, bueno, voy a utilizar el canal B. El canal B, para medir tensiones, como podéis ver aquí, tiene dos ondas, igual que tenía el polímetro para medir voltaje, la pinza para medir voltaje. Una de ellas la pongo a masa, o sea, los voltajes los voy a medir respecto a masa, y la otra la coloco pues, a la extensión de instalación con conectores que os enseñé anteriormente. Con esto voy a medir voltajes, es decir, en uno de los canales va a aparecer el voltaje. Y luego voy a medir corriente también y utilizo una pinza amperimétrica, que es esta pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica ya la conecto, está en el canal C. Y bueno, este equipo es el Pico nuevo, tiene una ventaja, que es que en el momento que yo introduzco aquí una sonda, ya la reconoce automáticamente. Es decir, no tengo que hacer la selección de qué tipo de sonda tengo y tal, que si es una 1 a 1, una sonda 1 a 1, no, ya la reconoce. Luego, nada más enchufarla, ya la reconoce y se autoajusta para medir intensidad de corriente, que luego voy a medir con la pinza. Lo mismo, el otro, nada más que la pongo en la entrada del canal, reconoce que es una sonda 1 a 1 y ya se pone para medir voltios con sonda 1 a 1. Bien, vamos a proceder a hacer la misma operación que antes, daremos llave de contacto y os iré explicando un poco lo que vamos viendo y cómo interpretamos eso que vamos viendo. Ahora aumentó bastante, vemos aquí, esta es la tensión. El canal B, el rojo, es donde estamos midiendo tensión, y la línea superior, esta línea que estamos viendo aquí, lo que me está es indicando el voltaje de alimentación. El voltaje de alimentación, antes vería el valor medio, bueno, realmente este de aquí, ahora lo tengo pillado, el que va desde el negativo de la electroválvula a masa. Este nivel de aquí es el nivel de tensión de alimentación, es decir, la línea esta de arriba, las líneas de arriba vienen definidas por las tensiones de alimentación. Y las líneas estas que vemos abajo, como estoy midiendo con respecto a masa, casi está igual a potencial cero, es el tiempo en que ese interruptor virtual que va dentro del calculador está cerrada y tiene conectado el negativo de la electroválvula a masa. Es decir, aquí estaría circulando corriente por la electroválvula, está conectada, vemos que el voltaje en el terminal que va del negativo de la electroválvula a la unidad se me cae a 0 voltios. Aquí estaría desconectado, abierto el interruptor virtual ese, aquí vuelve otra vez a cerrarse, es decir, estoy viendo los ciclos, aquí conectado a masa, aquí desconectado a masa, aquí conectado a masa, aquí desconectado a masa. El calculador está regulando la corriente en la electroválvula de control de caudal, controlando este tiempo de aquí, el tiempo que la mantiene conectada a masa. Es decir, cuanto más grande sea el tiempo de conexión a masa, la corriente será mayor. Aquí vemos, que es el canal C,
estamos viendo la corriente, la pinza perimétrica. Y vemos que efectivamente en este momento se cierra el interruptor. Y vemos que en ese momento la corriente crece hasta alcanzar un valor máximo, porque no puede alcanzar más valor porque aquí vuelve otra vez a abrirse el interruptor, se la vuelve a desconectar y así sucesivamente. Es decir, nosotros aquí veríamos moviendo la línea esta de aquí, que la puedo mover desplazándola aquí hacia arriba, ahí tendríamos el pico máximo de corriente que podría llegar a pasar, que viene a ser de medio amperio, y el valor medio lo conseguiríamos, lo colocaríamos aproximadamente por aquí, un poco más abajo, las áreas sean iguales aproximadamente, vale. Por ahí andaría el valor medio, alrededor de 200 miliamperios, aproximadamente un poquito más abajo. Todavía es un poquito más grande el área esa de ahí, estaría sobre 175, 180. Ese sería el valor medio. Cuanto más grande sea este pulso, el valor medio crecerá, porque más tiempo estará conectado a masa y le dará tiempo a la corriente a crecer más. Y por el contrario, cuanto más tiempo esté desconectado, que es este tiempo de aquí, pues el valor medio será menor. ¿Qué más vemos aquí? Pues dentro del calculador de motor, pues tenemos ese interruptor virtual, esa etapa de potencia, y es la que hace la función de conexión y desconexión, y eso lo veo en estos flancos de ascenso y descenso. Es decir, el conmutador ese interior tiene que abrir y cerrar rápido, luego estos flancos tienen que ser bastante verticales. Eso no lo veo con la pinza perimétrica, lógicamente. Lo mismo que no veo es si hay caídas de tensión grandes aquí o si hay caídas de tensión durante la alimentación de positivo. Es decir, la tensión de positivo tiene que mantenerse pues, de forma bastante uniforme. Si quisiera ver solo la tensión de alimentación, no tengo más que irme al terminal donde está la alimentación, que es ahí, y ahora, bueno, se me queda arriba la tensión y, claro, ahí sí que tendría que ver que la tensión de alimentación más o menos tiene que ser, pues, no tiene que variar, tiene que ser una línea recta y no variar. Vamos a seguir en el terminal de abajo, vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver cómo fluctúa la corriente. Fijaros, en el arranque visteis que el pulso aumentó muchísimo y la corriente aumentó también. Ahora, el caudal no tiene que ser muy grande, pero vemos que el pulso de conexión a masa aumentó, es un poco más grande que lo teníamos antes. Y ese aumento del pulso hace que ahora la corriente máxima de pico, la tenemos a 1,1 amperios, casi 1,2 amperios. Y antes la teníamos a medio amperio nada más. Lógicamente esto trae como consecuencia la corriente media pues del orden de 648 miliamperios, más o menos es lo que teníamos con el equipo de diagnosis. Y a su vez estamos viendo la tensión de alimentación, se mantiene en esos 12 voltios bastante, bueno, ahora está más de 12 voltios, lógicamente porque estamos con... Bueno, ahí tengo la tensión de alimentación, ahora tengo 14,59 voltios y lo estoy viendo en una sola medida en el terminal que va del negativo a la electroválvula. Ahí abajo, por ahí aproximadamente, pues tendría la tensión, la caída de tensión en todo el circuito, desde la válvula, calculador, cables, calculador inclusive y circuito de masa, que se produce, que vemos que está a un valor pues bajo, valor razonable. Y vemos que tampoco varía la caída de tensión mucho cuando los valores de corriente, por ejemplo aquí, son grandes. Aumenta un poco la caída de tensión cuando el valor de corriente es un poco grande, pero no aumenta mucho. Si por ejemplo tuviéramos algún problema en la etapa de potencia, veríamos que al aumentar la corriente, la caída de tensión aumentaría mucho, se me deformaría las señales para arriba. Eso con la pinza, con la medida de voltaje que hacíamos, de voltaje medio, no lo vemos. Es decir, el osciloscopio me da la oportunidad de ver puntualmente cómo abre y cómo cierra ese conmutador, si abre rápido o cierra rápido. Si abre y cierra rápido, los flancos tienen que ser pronunciados. Veo cómo evoluciona la corriente y veo si se producen caídas de tensión en un sitio o en otro. Esto, en valor medio, no lo veo. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC.
Contáctanos.